Antes de ello, te quiero preguntar, ya para consolidar los monstruos, ¿cuáles son las criaturas o los monstruos más famosos de la península ibérica? Claro, aquí, bueno, una pregunta peliaguda, ¿no? Pero, a ver, por hablar de ogros, ¿no? Porque realmente lo bueno, estoy repitiendo mucho que es lo bueno o lo malo, ¿no? Pero al final lo que es, lo que ocurre con la mitología española realmente es que es casi idéntica a todas las mitologías de Europa, ¿no? Por supuesto, con sus peculiaridades, pero bueno, hay duendes, hay dragones, hay hadas, que aquí se le llaman, pues, moras encantadas o mujeres del agua, o sanas o anjanas, tienen mil denominaciones según la comunidad autónoma, pero al final es un poco lo mismo y realmente si hablamos de monstruos famosos, podremos hablar de, pues, el dragón de tal sitio, de la mora de tal sitio, de la Siana de tal sitio, de, pues, el duende, que duendes hay un montón en las leyendas españolas, pero yo creo que seguramente el más conocido es precisamente un ogro que es, bueno, el Coco, por supuesto, pero el Coco realmente no se sabe muy bien de dónde viene y realmente no tiene forma, es una especie de entidad abstracta muchas veces, porque en cada persona se le imagina como con la forma que más miedo le da. Sí que yo te diría que el hombre del saco, que es una cosa que parece que surge, no sé si surge en España o por lo menos algo hispánico compartido por España y por en los países hispanohablantes, pero que ha dado la vuelta alrededor del mundo y que desgraciadamente también no sé si surgió, yo creo que es anterior, pero sí se relacionó con crímenes reales de los sacamantecas, que es otro personaje que muchas veces es lo mismo, el hombre del saco y el sacamanteca, pero que son los asustadores, los ogros por antonomasia y con los que se asustaba a los chicos de, bueno, de antes y de ahora. Creo que también hay gente todavía que recurre al hombre del saco, aunque creo que ya no da tanto miedo Mm. como antes, ¿no? Y era pues ese señor que vagaba por los caminos, normalmente con pinta bastante siniestra, con aspecto muchas veces de vagabundo, de forastero, y que los niños que pillaba por la calle, normalmente porque se quedaban hasta, o eso decían los padres, jugando a deshoras, cuando ya tenían que irse a la casa para cenar y dormir, pues este hombre del saco los encontraba y, como su propio nombre indica, los cogía y los metía en su saco y se los llevaba con aviesas intenciones que nadie sabía muy bien cuáles eran, ¿no? Y luego el sacamantecas, por su parte, que muchas veces era lo mismo, era desgraciadamente un personaje, este sí que fue 100% real, hubo sacamantecas, porque actuaba según la creencia antigua de que la sangre, normalmente la sangre joven o la sangre pura, normalmente de niño o de mujer, servía para curar enfermedades como la tuberculosis, ¿no? Que es algo que, claro, em, si tú tienes, pues, una enfermedad que te envenena, entre comillas, la sangre, la mentalidad mágica y clásica que dicta que solo se va a poder curar con sangre, sustituyendo esa sangre mala por sangre buena, ¿no? En este caso, pues, de niño o de mujer, y desgraciadamente, pues, y esto hay constancia en periódicos y en artículos, mucho sinvergüenza y gente sin escrúpulos, pues se dedicó a desmembrar niños y con su grasa o con su sangre fabricar ungüentos para curar a gente que les pagaba por ello, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de, bueno, Manuel Blanco Romasantas, que Mantecas, que decía que era hombre lobo, en 1840 creo que fue cuando le juzgaron en Galicia, que era un señor que eso, que decía que, bueno, él se defendió diciendo que era hombre lobo y que mataba en contra de su voluntad, pero realmente lo que hacía era, en este caso, no para curar, pero sí para fabricar jabones que luego, o la grasa, o sea, la grasa que sacaba a sus víctimas cuando las mataba, las vendía muchas veces a boticarios portugueses para que fabricaran, pues, eso, pues tanto remedios como incluso jabón, ¿no? O bueno, Enriqueta Martí, que es verdad que se dice que realmente fue todo una exageración de los periódicos, pero también se decía que secuestraba niños para fabricar ungüentos medicinales que luego vendía a la sociedad barcelonesa de principios del siglo XX para, pues, para que curaran a sus hijos tuberculosos. Y luego hay tanto de los sacramentales como de los hombres del saco, es que digo que es quizá el más famoso porque ha estado en todas las épocas. De hecho, Joan Amades, que lo hemos mencionado antes, decía que ya en el siglo XIX había por Cataluña hombres del saco, y con lo cual es anterior al crimen de Gádor, que normalmente que se cita como el evento que creó al hombre del saco, que fue, bueno, en Almería mataron a un chiquillo para curar a un hombre tuberculoso en 1911. Fue un caso muy sonado y muy terrible, pero ya digo que lo, entre comillas, que se va actualizando, ¿no? Por ejemplo, el sacamantecas a principios del siglo XX que no va por los caminos, sino que va en coche, ¿no? Que se le decía el coche de la sangre en algunos pueblos, que era un auto que iba, pues, cuando la tecnología era algo nuevo y algo que incluso daba miedo, pues se decía que estos sacamantecas ya viajaban en vehículo motorizado y se llevaban a los niños, ¿no? Que incluso el tren que iba de Barcelona a Mataró, el primer tren que se construyó allí,
era un tren de sacamantecas y que se usaba la sangre de niño ya no para, o bueno, la grasa, no para curar a tuberculosos, sino para engrasar los mecanismos de la fábrica, ¿no? Y las ruedas dentadas, que es un poco el miedo al progreso y el miedo a esa sociedad totalmente dividida entre las clases burguesas y industriales y la gente de llana o de pueblo, pues cristaliza en ese sacamanteca ya totalmente industrial que usa la grasa no para curar, sino para alimentar la maquinaria, ¿no? Me parece súper chulo y que da muestra de por qué es quizá el monstruo español más conocido. Hay una cosa que me gusta mucho de tu libro y es que muchas veces dices un ogro o un monstruo y muchas veces pones de quién puede estar basado. Por ejemplo, no me acuerdo Mm, ahora mismo quién era que decían que podía ser un contrabandista portugués y otro podía ser un mm. fraile de Valencia o por ahí. No me acuerdo ahora mismo exactamente dónde. Entonces, me parece muy curioso que si las bueno, al final la figura del sacamantecas y el hombre del saco podríamos deducir que es lo mismo, ¿no? En teoría. Sí, a grandes rasgos es un poco lo mismo. Realmente son dos figuras que comparten su gusto por secuestrar niños, solo que una realmente se la lleva a Dios sabe dónde, que es el hombre del saco, y otro la descuartiza. Pero ya te digo que esto se puede juntar, se puede entremezclar. Hay gente que dice que es lo mismo, otra gente que decía que el hombre del saco luego te sacaba la grasa, en fin. Son dos figuras casi análogas, ¿no? Podríamos decir. Me parece muy curioso porque al final dices que es real. O sea, que el sacamantecas existe. O sea, que, bueno, Mm. existieron. Y a mí, por lo menos, cuando era pequeño, sí que me ha llegado lo del hombre del saco y lo de que el jabón se hace con sangre de niños o grasa o no sé qué. Eso también me ha llegado de alguna forma. El hombre del saco es, pues como dices tú, posiblemente el más famoso de toda la península, pero me parece curioso que digas que es que realmente existió o existieron una serie de hombres del saco que se dedicaban a eso, básicamente, a secuestrar niños para sacarles toda la sangre. Hay otra figura bastante famosilla, quizás un poco menos, dependiendo de la zona, que bueno, es un poco general y tú seguramente has tratado este tema en tu nuevo libro, que son las meigas. Bueno, claro. S Sí, sí, dime. No, no, ¿qué nos puedes contar de las meigas? Porque me parece una cosa muy interesante. Sí, bueno, a ver las ailas, ¿no? Que dicen allí en Sí. en Galicia. Sí, la meiga es una palabra que se utiliza allí en Galicia y también en parte de Asturias, si no me falla la memoria, para referirse un poco a las brujas, ¿no? Es una palabra que realmente viene parece ser del verbo enmeigar, que quiere decir, echar a perder o envenenar los cultivos o hacer mal, ¿no? Mediante hechizos, y es un poco como se le llama a las brujas aquí. Es una figura que es muy complicada, de hecho, en el libro hemos intentado no establecer, porque realmente nosotros no contamos nada nuevo, sino, un poco diferenciarla o establecer algún tipo de diferenciación entre la bruxa, o sea, la bruxa, como se le dice allí a la bruja en Galicia, y la meiga, ¿no? Que también es otra forma de llamar a la bruja, que realmente la gente no se pone muy de acuerdo, pero podríamos decir que la meiga es más ese personaje quizás sobrenatural, ¿no? Aunque hay mucha gente que en muchos pueblos se decía que tal vecina era meiga o que tal vecina era bruxa, la meiga sí suele ser esa bruja más de los cuentos populares, esa bruja que no es una vecina, que es un ser que viene de la noche o que viene en grupo y que nunca se sabe muy bien de dónde viene ni a dónde va, solo que hace el mal por el mal, que es un poco la característica de la bruja tradicional o canónica, ¿no? Sí, o por lo menos la imagen que estableció de ella en la iglesia, ese personaje pues, que vuela de noche, que va a reuniones con el diablo, que emponzoña los cultivos, que provoca las tormentas, o que incluso también comparte este rasgo, ¿no? Con el sacamantecas, le saca la sangre a los niños por la noche. Porque claro, cuando un muchacho, un chiquillo de corta edad, antiguamente aparecía muerto, de buenas a primeras, normalmente era por alguna enfermedad que en la época no se podía identificar o no se podía curar con métodos que estuvieran al alcance de cualquiera. Y entonces se decía que había sido una bruxa, una meiga, una bruja, la que había chupado, que se decía el chiquillo, normalmente decían por el sieso, por el seso, ¿no? Por la nariz o por las partes bajas, ¿no? Decían que por ahí le chupaba la sangre la bruja. Y en Galicia además hay un personaje muy concreto que es la meiga, pero la meiga Xuxona, que decían que era esa bruja que muchas veces también se transformaba en animales, como todas estas hechiceras, ¿no? Se convertía en este caso en mosca para entrar en las casas, muchas veces por la cerradura de las puertas, meterse en el dormitorio de la gente que estaba durmiendo y chuparle la sangre, ¿no? Lo que es curioso es que en algunos cuentos populares la amiga Xuxona no te mataba,
o te mataba, pero la sangre no era para alimentarse ella, sino para preparar filloas, ¿no? Que son esas tortitas de Galicia, que en este caso se preparaban, bueno, normalmente con sangre de cerdo de la matanza, pero en este caso, pues las brujas lo hacían con sangre de niño, ¿no? Que me parece una cosa, pues muy gallega, ¿no? Porque los gallegos siempre mezclan o suelen mezclar en sus leyendas ese humor, esa retranca con el terror puro, ¿no? O sea, podríamos hablar también de la Santa Compañía y de todas estas apariciones, pero ahí está la Mega Shoshona, que es un personaje muy chulo y que realmente, pues, da muestra de lo rico que es el vocabulario, ¿no? Entre megas, bruxas, bruixas, en fin, hay mil nombres, pero en este caso la Mega podríamos decir que es eso, que es un ser de la noche, un ser espectral casi, que en este caso cuando te visita no es precisamente para hacerte nada bueno. Yo cuando porque, bueno, yo en mi TFG hice un personaje que era una meiga y estuve informándome un poquito sobre ellas. Lo que siempre leía es que nunca se ponen de acuerdo la gente si son buenas o malas, en comparación con Mm. las bruxas. Te quería preguntar si, a lo mejor es un poco spoiler de tu nuevo libro, pero ¿conoces alguna meiga que haya sido como la más famosa o la más referente, pues en Galicia o en España en general? Sí, bueno, lo primero realmente es que nadie se pone de acuerdo en si la mega es buena o mala, o si la bruxa es buena o mala. Hay gente que dice que para cuando una mega te hace un mal de ojo, ¿no? Un meigallo que le dicen allí, que viene de la palabra mega, por supuesto, tú tienes que acudir a una bruxa para que te lo cure, ¿no? Hay gente que dice que no, que las megas son las que curan el mal de ojo de las bruxas, ¿no? Hay un baile de denominaciones, pero precisamente si hay alguna mega famosa, no fue una mega, sino fue una persona condenada por la Inquisición que dijeron que era mega. Bueno, de hecho, la primera vez que aparece la palabra mega, que no te sé decir el año ahora, pero aparece en un texto, de un proceso del Santo Oficio, dicen algo así como que dicen que la acusada es mega, y ponen entre paréntesis que significa bruja, ¿no? Con lo cual al principio parece por lo menos que eran sinónimos, ¿no? Pero seguramente la mega o la bruja gallega más famosa fue María Soliña, ¿no? Que fue una persona en el siglo XVII que desgraciadamente fue acusada de bruja. Parece ser que querían quitarle una serie de tierras que ella tenía, porque bueno, ella era una terrateniente de una zona de Galicia que fue atacada por piratas turcos, ¿no? Y en ese ataque pues murieron muchos, sobre todo hombres, ¿no? Y tanto su hermano como su marido fallecieron por el ataque de estos piratas. Su sobrino fue secuestrado, seguramente para ser vendido como esclavo, y ella se quedó totalmente sola, ¿no? Con lo cual, al final, realmente como surgen estas acusaciones de brujería, normalmente es por la pura envidia o por las rencillas que hay entre tus vecinos, que es lo más terrible, ¿no? Gente con la que te cruzas todos los días, que son las que te denuncian, en este caso al Santo Oficio de Galicia, que sí que se toma en serio esta acusación, cuando el Santo Oficio realmente, normalmente no, contra las brujas, por el Santo Oficio español, no le interesaba mucho el tema, no creía por lo menos en la realidad de las brujas y normalmente no las procesaba o no las castigaba, pero en este caso sí. María Soliña estuvo un montón de tiempo en prisión porque decían que acudía a la playa de su localidad para hacer aquelarre, cuando ella realmente lo que hacía era acudir para rezar, ¿no? Por las almas de su marido y de su hermano que habían sido asesinados y para pedir que su sobrino pudiera volver a casa, ¿no? Y esa fue la excusa que utilizaron para denunciarla por bruja o por meiga. Y bueno, pues la señora, a pesar de que tenía casi 70 años, si mal no recuerdo, pues la torturaron, tanto creo que primero fue la justicia civil, que era lo que realmente tenía que temer una persona que fuera acusada de brujería, y luego por el Santo Oficio se la condenó por mega. Y bueno, ahí no se ponen de acuerdo las versiones que hay, porque algunos dicen que murió en prisión por sus heridas y otra que salió en auto de fe, por supuesto, y que fue liberada, pero que también murió al poco tiempo, y no es de extrañar porque una persona de 70 años sometida al tormento, pues seguramente no duraría mucho, ¿no? Y bueno, la figura de María Soliña sí que se ha reivindicado. Ahí está alguna canción por ahí muy, muy trágica, ¿no? Que recuerda su historia. Y en Galicia sí se la tiene como la amiga, cuando realmente lo que fue, como todas las acusadas de brujería en España y en todos lados, fueron simplemente pobres mujeres que estaban quizá en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o que se ganaron la enemistad de alguien que la llevó ante el Santo Oficio o ante la justicia civil, que era realmente la que mataba brujas. El alcalde de turno decía, bueno, pues estas tres mujeres colgadlas porque son brujas y son las que nos han propiciado la sequía o las tormentas o lo que fuera, ¿no? Claro, porque las brujas de los cuentos populares, si realmente hubieran existido o si la Inquisición hubiera capturado alguna, pues se habrían podido escapar así, convirtiéndose pues en moscas, como hemos dicho, o volando, o volviéndose invisibles, o lo que fuera. Así que María Soliña es una de tantas que realmente en España
afortunadamente no fueron tantas las condenas por la Inquisición, pero sí que sufrió en sus carnes ese tormento y ese escarnio por ser supuestamente un ser fantástico, ¿no? Claro. Ahora que dices lo de la Inquisición, con Irina lo estuvimos mencionando que quema por brujas han habido muy pocas. No sé si tienes tú la cifra más o menos exacta de cuántas brujas se han quemado por la Inquisición aquí. Ujú. No te sabría decir la cifra exacta, pero sí que unas 50 y pico sí que tengo en el libro aparece la suma de los países mediterráneos, que en general fueron bastante benévolos y creo que no llega a las 100, que fueron 99 o así. Mm. Claro, comparándolo, que a mí es algo que también que me pone un poco de los nervios, decir, no, es que en tal país se mató más. Un poco de, pues bueno, no entiendo esta comparativa, ¿no? Pero sí que es verdad que en Alemania, en todos los países del centro y el norte de Europa, sí que contra las brujas pues se procedió y se quemaron miles, ¿no? Bueno, incluso en el caso de Francia, el proceso de Zugarramurdi, que es quizá el más famoso, ¿no? Que la gente los conoce mucho por la peli de la Iglesia, pero realmente fue una cosa muy trágica y muy triste también, porque ese sí que fue el gran error de la Inquisición española, pero viene precisamente por un señor que era Pierre de Lancre, que era un parlamentario de Burdeos, de Francia, que en el sur de Francia, cuando hay esta epidemia de brujomanía o de creencia en brujas a principios del siglo XVII, que es quizá el punto álgido en el sur de Europa de la caza de brujas, pues mandan a este señor que se dedica a, pues, a decir, usted es bruja, usted es brujo, a la hoguera, básicamente, y queman entre 100 y 800 personas, se estima, que quemó Pierre de Lancre, y una de esas personas totalmente aterrorizada huye desde Labourd, que era la región francesa del sur donde estaban, hasta el Pirineo vasco-navarro, hasta Zugarramurdi, y de ahí pues empieza a hablar de todas esas historias que ha oído, de todo eso aquelarre, de todos esos vuelos nocturnos, y a partir de ahí empieza la psicosis que termina con el auto de Zugarramurdi o el auto de fe de Logroño, en el que se condena a muerte a 11 personas. Y también ha habido, creo que hubo 18 que murieron en prisión, que de esas no se suele acordar, ¿no? Pero claro, realmente en España la Inquisición como tal mató a poca gente a cosa de bruja, que no es cuestión de echarle un capote aquí a la Inquisición, que estaba preocupada por otros temas bastante más también muy turbios, como la persecución de herejes y protestantes, que eso sí mató en bastante cantidad. Pero claro, también está el punto de hablar de cuánta gente mató la justicia civil en España, que eso sí que es imposible saberlo, porque bueno, en Cataluña y en Aragón sobre todo, que fueron las regiones donde más eh, escaló esta persecución y que incluso hubo cazadores de brujas, ¿no? Los witch hunters, que se le dice en Inglaterra, pues hubo sinvergüenzas que se dedicaban a ir por los pueblos ofreciendo sus servicios para identificar a las brujas, ¿no? Aquí lo llamaban catadores de brujas porque muchos decían que a la bruja se la podía identificar por una marca que tenía en el ojo que le había hecho el diablo. Bueno, en fin, aquello sí fueron unas cifras bastante terribles que no sabremos porque al final eso tendría que irse por archivo buscando los procesos. Muchos no hay porque la juzgaban y la ejecutaban el mismo día o se han perdido, ¿no? Así que realmente es complicado decir cuántas brujas o mujeres acusadas de brujas se mató en España, pero es verdad que la Inquisición, pues no. De hecho, la Inquisición contra estas barrabasadas de la justicia civil luchaba, ¿no? Y en muchos casos los propios reos se culpaban como brujas para que lo juzgara la Inquisición porque sabían que iban a recibir un castigo menor que si la juzgaba el alcalde o el juez de tal pueblo, ¿no? Así que sí, es también trágico, pero es verdad que en Europa, por lo menos en España, afortunadamente parece que esa locura colectiva no caló tanto. Pero hubo casos también muy trágicos, que es de lo que hablamos en el libro. Joder, qué guay. Yo la verdad es que te oigo y me dan ganas de tirarme aquí toda la tarde escuchando historias. Me parece muy curioso la figura de la bruja y de la maiga, porque al Ujú. contrario que yo sepa de los sacamantecas, es algo que se ha incluso modernizado y hay mucha gente que sigue haciendo rituales y tradiciones y ha llevado la brujería como a un plano más actual, ¿no? Pues con la Wicca y Ujú. con el paganismo. Que bueno, que sepáis que traeré a gente que, que hace pues todo este tipo de prácticas en un futuro. Pero también has nombrado antes, un poco así de pasada, otra figura, bueno, son varias, bastante interesante y bastante famosa en España, que es la Santa Compaña. ¿Qué nos puedes Hombre, contar? bueno, la Santa Compañía es que es un temazo, es un temazo y que realmente tiene muchas implicaciones tanto mitológicas como históricas como folclóricas, pero podríamos resumirlo diciendo que es una comitiva, una procesión de almas en pena, normalmente vestidos de blanco y portando velas, que va por los caminos de Galicia, aunque realmente, bueno, están por toda España, ¿no? En Asturias, por ejemplo, en la Huestía, la Huéspeda de Ánimas, la Estantigua se le llama, tiene 1000 nombres, incluso, o sea,
hay hasta en el sur y en las Islas Canarias, ¿no? Procesiones parecidas. O sea que realmente es algo común, si no a toda Europa, a toda la península ibérica y las islas, ¿no? Pero en Galicia es quizás la más famosa, que es la Santa Compaña, esa, pues, procesión de muertos que acude muchas veces a los pueblos a pagar por las calles de noche ver el fallecimiento de alguien, ¿no? De un vecino que va a morir, siempre dicen, no, es que fulanito se murió ayer y anoche el vecino vio a la Santa Compaña dando vueltas alrededor de la casa, ¿no? Porque iban a buscar su alma, ¿no? También encontrártela quiere decir que te vas a morir muchas veces tú, ¿no? Porque hay veces incluso que portan un féretro y hay relatos que hablan pues de esa persona que va de noche por un camino, por una corredora gallega y se encuentra en esa procesión y se ve a sí mismo, ¿no? En un ataúd que llevan, el clásico presagio de muerte, porque claro, a los pocos días esa persona pues muere, ¿no? También es peligrosa porque dicen que nunca debes coger al objeto que te dan, que a veces puede ser una cruz, un caldero, una vela encendida, porque según algunas versiones, ya digo, hay cientos, esta Santa Compaña lo que necesitan es un vivo que la guíe, que porte ese objeto tangible y físico para ir llevando la muerte o anunciando la muerte. Realmente nunca queda claro si son meros anunciadores, meros funcionarios, ¿no? Del más allá, o trabajan realmente y te llevan con ellos. Pero al final ese mito totalmente ya establecido, totalmente conocido, quizá ese sí sería uno de los más conocidos en España, que me preguntabas tú antes. Pero lo guay de esto es que hay antropólogos, ¿no? Como, bueno, en Galicia, quizá el antropólogo más famoso reciente es Carmelo Luis Tolosana, que ha escrito tanto sobre Megas, sobre Santa Compaña, que tiene un libro dedicado solo a la Santa Compaña, que hay un mapa impresionante de las denominaciones que hay en Galicia, ¿no? Que bueno, ahí creo que son 50 distintas, o sea, que él Wow. encontrara, ¿no? Que luego había más, que estaba pues la buena gente, la huéspeda de ánimas, as ánimas, al entierro, en fin, tiene mil nombres distintos. Y lo guay de este hombre, y también de gente como Israel Espino, que hemos nombrado hace poco, que es una antropóloga extremeña, es que investigando se han dado cuenta de que la Santa Compaña parece ser una versión modernizada y mansificada de las cacerías salvajes, ¿no? Esos ejércitos del norte de Ah, claro. Europa que cabalgaban por los cielos, creando un ruido espantoso y que anunciaban las tormentas y también la muerte, ¿no? Que al principio eran conducidos por Odín o por Wotan, por esos dioses germánicos, pero que según va avanzando la historia, todas estas creencias paganas, pues la iglesia sí que es verdad que lucha contra ellas y como no las puede destruir, pues sí las hace más propias, ¿no? Entonces, en este caso, pues de Wotan y Odín se pasan a nobles locales o a demonios o a muertos y ya eso va descendiendo por Europa cada vez más calmada, ya no van por el cielo, sino que bueno, el jinete de Sleepy Hollow, ¿no? Sería otra encarnación, ¿no? De esta, aunque bueno, se lo inventó Washington Irving, pero sí estaría basada en este tipo de historias y ya vemos que es un mero jinete que va ya no volando, sino a ras de suelo, ¿no? La Santa Compaña es la siguiente evolución en ese camino, que ya es una procesión que va pues, a ras de suelo completamente en silencio. Bueno, a veces va cantando, pero ya no hace ese ruido estrepitoso, va más lenta, son una figura que más cristianizada, ¿no? Eso de Santa, Santa no tiene nada, ¿no? Pero se lo añade la iglesia por darle ese toque de no, es que no son demonios, no son dioses, no son fantasmas, sino que son ánimas del purgatorio que van purgando sus penas, ¿no? Un poco para hacerse suya propia esa narrativa, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, hay mucha gente que dice, pero es que esta teoría es muy loca, realmente no tiene relación, pero claro, es que a la Santa Compañía, hemos dicho antes, también se le llama esta antigua, y esta antigua es una contracción de hueste antigua, o sea, de ejército antiguo, el ejército furioso Qué de guay. Odín y de Wotan, que ya te digo, es muy curioso cómo va bajando en intensidad y bajando también en altura, van volando al principio, luego más hasta que llega la Santa Compañía, que ya van pues a caminando lentito y a ras de suelo, ¿no? Que me parece una cosa muy chula y que es lo guay de la mitología, ¿no? Ver que realmente las creencias son compartidas en todos lados, solo que simplemente en algunos sitios toman unas formas u otras según el contexto social, el contexto también geográfico, ¿no? Y el contexto religioso, ¿no? Muchas veces, que la religión al final también es una mitología y que también transforma esos mitos antiguos para darle un aspecto más cercano. Cuando hablamos de hadas y de mujeres del agua, pues si siguiéramos esa misma línea evolutiva, acabaríamos viendo que realmente esto es una teoría que dice muchos antropólogos, los santuarios donde se ha aparecido la Virgen, donde se rinde culto, ¿no? Pues yo sé, a la Virgen del Pilar, de Covadonga, del Rocío, me da igual, muchas veces tienen en común que son lugares de antiguos cultos prerromanos y sitios donde hay leyendas sobre esas mujeres del agua, esos númenes que se les decía antes, que al final también eran deidades en cierto modo, ¿no? Así que es un poco esa evolución que es muy guay. La parte chula de estudiar mitología es darte cuenta de que realmente
parece que no, es que ya nadie cree nada y tal. Bueno, pero seguimos creyendo en otras cosas y podríamos hablar también de cacería salvaje y de la cabalgata de los Reyes Magos y de Papá Noel y de muchas cosas que no vamos a entrar porque estaríamos Sí, claro. aquí 3 horas, ¿no? Ya para ir terminando, estos 20 últimos minutos y tal, te quería preguntar a ti personalmente cuál es tu ilustración y luego aparte cuál es tu leyenda favorita de todas las que has recopilado. Mi ilustración mía propia, dices. Sí. Hostia, pues muy es complicado porque va a sonar mal, pero es que he hecho tantas que ya no me acuerdo de todas, ¿no? Pero bueno, mira, en el libro este último de las brujas, que todavía no está publicado en ningún lado, pero así creamos hype, hay un hemos dibujado, bueno, hemos dibujado más, pero hay 2 grandes aquelarres, uno de Clara, que es la ilustración es maravillosa, el llamado, bosque de Viternia, creo que era una zona indeterminada donde iban las brujas de los Pirineos, que nunca se supo dónde estaba ese bosque de Viternia, pues porque no existe seguramente, ¿no? Pero una zona así liminal en la que se reunían para adorar al diablo. Y luego he hecho otra yo, más basada en lo que se decía que hacían las brujas de Zugarramurdi, que bueno, aparece ahí el macho cabrío, un montón de brujas haciendo venenos y volando y tal, que quizás no es mi ilustración favorita, pero sí le tengo mucho cariño por la cantidad de personajes que aparecen, ¿no? Y bueno, ya también hay otra muy chula, que es María de Padilla, que es un personaje del que podríamos hablar si quieres, que es muy Cuéntanos. interesante, una... Sí, bueno, por citar, no es mi leyenda favorita, pero sí le tengo mucho cariño, así que igual diría esta, ¿no? Es una leyenda además que más que una leyenda es un, no sé si decir error o hablamos antes de cómo las leyendas cambiaban según la época histórica y según los gobernantes o la religión de turno. María de Padilla era una noble que nació en Palencia, parece, en el siglo XIV, y que tuvo la suerte o la desgracia de caerle en gracia, valga la redundancia, a un señor que se llamaba Pedro I, que era un monarca de Castilla por aquella época, que algunos le llamaban el Cruel, que es un poco el título con el que ha pasado la historia, pero sus defensores le llamaban el Justiciero, ¿no? Pero en cualquier caso, un señor con el que igual no te convenía cruzar porque era un monarca medieval y todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Era un tío además que por lo visto no tenía reparos en cortarle la cabeza a la gente que le caía mal, bueno, en fin, un poco, que no es por defenderlo o por criticarle, sino que era un poco la actitud de los reyes de aquella época, y más un rey que acabó en una guerra civil con sus hermanastros, ¿no? Mm. Con los Trastámaras. Spoiler, ganaron, como sabe cualquiera que haya visto la genealogía de los reyes de Castilla y Aragón, ¿no? Los Trastámaras sí se asentarían en el trono. Y a Pedro I, pues le hicieron un juego de tronos y bastante interesante y lo acabaron asesinando y decapitando en una tienda de campaña en Castilla, ¿no? Pero acabó preso por el ejército, en fin, hubo ahí le hicieron una traición bastante importante y acabó pues, siendo asesinado por uno de sus hermanastros, ¿no? Claro, esta guerra civil, hay gente que dice que fue la primera guerra civil española, ¿no? Entre Castilla y Aragón en 1300 y pico. María de Padilla juega un papel importante porque realmente era no es la esposa, sino la concubina, la amante de Pedro I el Cruel, y acabó siendo vista como un poco el origen quizá de todos los males de la corte por parte de sus detractores, ¿no? Decían, hay quien dice que, porque realmente Pedro I estaba casado con Doña Blanca de Borbón, que según las malas lenguas se la cargó para poder estar con María de Padilla, ¿no? Y dicen que este matrimonio, que Pedro I, cuando María de Padilla muere, antes que él, sí que dice que se casó con ella para hacer la reina legítima y que la enterraran con honores, pues dicen que este matrimonio en secreto, ¿no? Clandestino, fue la excusa que utilizaron sus hermanastros de que estaban en Aragón para iniciar la guerra contra Castilla, ¿no? Total, la guerra acabó, como hemos dicho, con la muerte de Pedro I, con ese regicidio, y parece ser que para justificarlo, ¿no? O para lanzar propaganda negativa contra él, se dijo que esta María de Padilla, que realmente era una mujer incluso bondadosa, dicen algunos cronistas, era una bruja, una hechicera, una mujer que había envenenado a Pedro I el Cruel, que le había hechizado y que decían que era cautivo de su ingenio y su beldad, ¿no? De María Padilla, con lo cual era un personaje odiado por la corte rival, ¿no? Y eso decían que podía hacer hechizos, que tenía una esclava morisca o que acudía normalmente a hechiceras y tal. Total, que María de Padilla se convirtió un poco, no en la enemiga pública número uno, pero sí en un personaje que utilizar para atacar a Pedro I el Cruel, aunque decimos no era en absoluto una hechicera, ¿no? Lo curioso es que, podría acabar aquí su historia, María de Padilla muere en el 1361, si no me falla la memoria, Pedro I muere poco después, pero su imagen, el nombre de María Padilla,
acaba apareciendo en los conjuros de las hechiceras reales, de la gente que se dedicaba a la magia, fuera creyeran en ello o no, y acaba siendo como un personaje infernal, ¿no? Decían, cuando hacían sus conjuros, la hechicera española ya del siglo de oro, invocaban a María de Padilla y a toda su cuadrilla, a Lucifer, a Satanás, al Marqués de Villena, que es otro personaje también con fama diabólica, invocaban a todos y María de Padilla era como un demonio más, ¿no? Como Joder. un personaje que invocar. Y decía Rodrigo Caro, precisamente en el siglo de oro, que era también un religioso que hizo casi estudios folclóricos, ¿no? Hablando de las tradiciones infantiles y tal, decía que los niños del siglo de oro en Sevilla eran asustados con María de Padilla, ¿no? Que aparece también en Monstruo Ibérico. Y decían que aparecía en un carro ardiendo en llamas de fuego, ¿no? Acompañadas por el diablo Cojuelo, que era como su ayudante, ¿no? Y precisamente ese carro lo he incluido en el libro de las brujas, que es una ilustración que esa sí está subida, la podéis ver en mi Instagram y tal, que sí estoy muy orgulloso porque, bueno, fue una labor documentación para hacerla importante, porque estoy mirando muchas carrozas medievales, muchas carrozas ya más del siglo de oro, y el carromato va totalmente lleno de detalles barrocos, como es la imaginería sevillana, ¿no? Y ya lo curioso, por cerrar este asunto de María Padilla, es que, bueno, mi hermana estuvo hace poco trabajando en la tienda de regalos del Alcázar de Sevilla, que fue la residencia de Pedro I y María de Padilla durante muchos años, de que estén tan relacionados con la ciudad hispalense. Y de muchos turistas brasileños que llegaban le preguntaban, bueno, y no tenéis, porque creo que sí tenían un libro de Pedro I, pero le preguntaban, oye, ¿y de María de Padilla tenéis algo y tal? No, no, pero claro, como muy interesado, además solo los brasileños, que era una cosa que le extrañó, ¿no? ¿Y por qué era? Porque hemos dicho que las hechiceras españolas invocaban a María de Padilla, también las portuguesas, y con la colonización de las zonas de América del Sur, muchos colonos portugueses llevan a Brasil la creencia en María Padilla. Y Wow. María Padilla, a día de hoy, sigue siendo un personaje, una pomballira que le dice una especie de deidad menor o de diablo menor, que invocan en los conjuros de magia caribeña. Entonces, cuando una mujer quiere conquistar a su amante, cuando quiere que un hombre que no le hace mucho caso caiga rendida a sus pies, las hechiceras brasileñas invocan a María Padilla, que es una especie, ya no es una monarca o una reina castellana, una noble, sino que una especie de gitana, dicen, de una especie de ser demoníaco, pero que un personaje del siglo XIV, decimos, ha llegado hasta hoy y la gente sigue creyendo en él, ¿no? Totalmente deformado y cambiado, pero ahí está María Padilla, María de Padilla, patrona, ¿no? de la hechicera y personaje, yo creo que reivindicar tanto históricamente como en su vertiente folclórica. A mí es que me fascina la historia. Hay muchas también leyendas de los amoríos con Pedro I el Cruel, pero su parte sobrenatural, la parte esa de hechicera diabólica, a mí, que no nos vamos a engañar, me gusta mucho. Es muy representable gráficamente. Y ya digo que esa ilustración, esa historia, a mí me toca especialmente por ser de Sevilla y también por haberla dibujado recientemente. Wow, vaya pedazo de historia, porque es como que ha trascendido una barbaridad. O sea, me lo he imaginado súper épico. La pobre mujer muriendo, porque se pensaría lo típico de, nada, la mujer que embruja al hombre y de repente, años después, la gente se le imagina llegando ahí con el carro de fuego, Satán y todo sonando heavy Sí, sí, metal de fondo. Súper épico. total. Que por cierto, otro día, bueno, hablaré más adelante con alguna chica que controla de brujería, porque este también es un tema curioso que tratar, cómo el machismo, ¿no? Automáticamente creaba brujas de la nada. Mm. Sí, sí. Claro, aquí la religión católica también tiene parte de culpa. Hay un librito que es el Malleus Maleficarum, ¿no? Que bueno, también podríamos establecer diferencias entre hechiceras y brujas, pero sí, sí, al final es verdad que a nivel de magia popular, de magia real practicada, normalmente eran las mujeres las que utilizaban remedios de magia amorosa, las que acudían a hechiceras y las que facilitaban esos remedios, ¿no? Porque eran normalmente la imagen también de la Celestina, ¿no? De esa mujer vieja. Hay autores que dicen que la hechicera suele ser vista como una mujer vieja, así desdentada y un poco desagradable, porque claro, las mujeres mayores eran las más despreciadas por la sociedad, porque no podían tener hijos. También su mero aspecto sí que daba un poco más de miedo, y entonces eran el blanco perfecto para pues, las burlas, el desprecio y también las que les costaba más ganarse la vida. Y entonces por eso muchas recurrían a la magia amorosa, porque conocían, claro, ya eran mayores, tenían experiencia en el sexo y por tanto podían vivir o obtener unos ingresos con esos trucos, creyeran o no creyeran en ellos, ¿no? Porque las hechiceras había de todo. En el libro le dedicamos un epígrafe a la hechicería urbana, que es un poco la otra cara o lo que se podría diferenciar de la brujería, que es una cosa muy confusa. Pero claro, estoy evolucionando y es lo que tú dices, yo de brujería actual o de hechicería actual no tengo ni idea, pero es una cosa también súper interesante ver cómo estas creencias se mantienen en el tiempo, ya sea para evolucionar como María de Padilla o para
para mantenerse con el tema de hechizos y filtros de amor, que también es muy curioso. Qué guay, qué guay. Es que o sea, me flipa hablar de mitología y de folclore porque al final te das cuenta de que son las bases, ¿no? De todo, de nuestras creencias, de nuestra cultura. Me parece increíble y de hecho, joder, es que otro día te vienes otra vez, ¿eh? Para contarnos más Cuando quieras, cositas. Pero bueno, para será no... un placer. Gracias.